Sí, doctor. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, ya. Aquí vemos otra vez niveles hidroaéreos. Acá la vejiga, cuando esa está llena de contraste, con sustancia contrastada. Los huesos, obviamente, ¿qué huesos se van a ver? Los huesos de la columna lumbar, los sacros, los huesos ilíacos y las estructuras coxofemorales. Una buena placa de abdomen debe ir desde debajo del diafragma, viendo las bases pulmonares hasta la sínfisis púbica. Esa es una buena radiografía de abdomen. ¿Qué clasificaciones se pueden observar en una radiografía de abdomen? Pueden ser patológicas como pueden ser no patológicas. Dentro de las no patológicas, pues vamos a encontrar, por ejemplo, flebolitos, calcificaciones de las estructuras costocondrales. Dentro de las no patológicas vamos a encontrar, dentro de las patológicas vamos a ver calcificaciones en el páncreas por una pancreatitis crónica, en el hígado cuando hay calcificaciones por tuberculosis, quistes hidatíricos, en dermatomiositis, necrosis, grasas subcutáneas, tumores. Depende mucho de la localización y su presentación. Por ejemplo, aquí vemos una calcificación patológica, ¿no? Una litiasis. ¿Dónde se encuentra proyectada esta litiasis? Hablamos de proyección. ¿Por qué no decimos exactamente que se encuentra en el órgano? Porque recuerden que esta es una radiografía en 2D, o sea, no sabemos si esto está proyectado, sí, o sea, está dentro de la silueta renal, pero esta clasificación puede estar en la pared, por ejemplo, en la pared abdominal, o anterior o posterior, o puede estar simplemente adyacente a la riñón. En este caso hablamos de litiasis que se encuentra proyectada en la silueta renal. ¿Y por qué decimos esto en el seno? Porque acá vemos una sombra y obviamente aquí se encuentra el riñón. Aquí vemos un cálculo proyectado en la silueta renal derecha. Todos los cálculos se ven todos los cálculos renales se ven. ¿Cuál es la composición de los cálculos renales? Calcio. Ya, ¿qué más? Magnesio. Sodio también, sodio. ¿Sodio? No, de sodio no hay. Ácido úrico. Ácido úrico. ¿Y los cálculos de ácido úrico son visibles en radiografía? No. No, así es. Los cálculos radiopacos solamente son los de calcio. Los de ácido úrico y de cistina generalmente son radiolúcidos, es decir, que no se ven por radiografía simple. Entonces, eso es una diferencia. Por ejemplo, puede tener un paciente un cólico nefrítico y no necesariamente ser por un cálculo, por una litiasis cálcica, puede ser por un cálculo de ácido úrico de cistina. Ya los únicos que se ven son los de fosfato y oxalato de calcio. Ya. Entonces, eso podemos observar en una radiografía simple. ¿Qué más? Calcificaciones vasculares, por ejemplo, calcificaciones de las arterias ilíacas a nivel de la pelvis. Calcificaciones por tumores, por ejemplo. ¿Cuáles son los tumores que calcifican? Los tumores mucinosos de ovario, los tumores de páncreas, calcificaciones del tubo digestivo, en el caso de los tumores GIS, que producen calcificaciones somatomatosas, formación de calcificaciones abdominales distróficas en tumores retroperidonales, es un poco más raro ya. Quistes, bueno, les diré que el único quiste que calcifica es el quiste hidatídico. Y a todos los demás quistes no calcifican. Solamente cuando vean calcificaciones en un quiste, tienen que pensar en un quiste hidatídico, que los únicos que calcifican. ¿Qué más? Bueno, calcificaciones en un movimiento respiratorio, peristalsis, se lo dejamos. Calcificación, por ejemplo, acá vemos una radiografía de abdomen donde vemos un cálculo. Acá dice cálculo ureteral. ¿Por qué ureteral? Es posible que sea ureteral. ¿Por qué? Porque está en el trayecto del uréter. Por eso decimos que es posible que sea un cálculo ureteral. Estas son calcificaciones vasculares. ¿Qué arteria sería esta?
¿Y acá? La ciliaca, sí, ¿no? ¿Cuál es la arteria principal del abdomen? La aorta. Aorta. La aorta. Entonces son calcificaciones del aorto, aortoilíacas. Son calcificaciones aortoilíacas, ¿no? ¿Qué más? Calcificaciones costocondrales, de la unión costocondral, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Acá en este caso, ¿qué significaría esto? Calcificaciones ¿dónde? ¿Qué se encuentra? ¿Qué estructura se encuentra a nivel de hipocondria derecha también? Vesícula. La vesícula, calcificaciones cálcicas de la vesícula, porque también hay calcificaciones de colesterol que no se ven por radiografía. Calcificaciones mesentéricas de algunos ganglios calcificados en el retroperitoneo. Los famosos flebolitos. ¿Qué son los flebolitos? Son calcificaciones de las estructuras venosas que básicamente se encuentran a nivel de la pelvis. Y algunos clips quirúrgicos también. Por ejemplo, cuando no hay vesícula, colocan un clip metálico acá. En el caso de los pacientes posoperados, ¿no? O a veces clips cuando hay cirugías pélvicas. Los flebolitos son pequeñas calcificaciones nodulares que se producen en la pelvis. Son calcificaciones de estructuras venosas. Cálculos, por ejemplo, en la vejiga también. Cálculos radiopacos a nivel de la vejiga. Acá vemos una extensa calcificación. Generalmente esas calcificaciones así extensas, bien marcadas, se producen en pacientes de edad avanzada, ¿no? Pacientes diabéticos extensos, con el de larga data, producen calcificaciones ateromatosas de todo el territorio vascular. Los aneurismas de aorta abdominal también pueden calcificar cuando son crónicos. Y aquí estamos, ¿no? Tenemos las pancreatitis crónicas, ¿no? Calcificaciones en todo el recorrido del páncreas. También puede haber calcificaciones renales, que lo mencioné con los casos de los cálculos, y calcificaciones de glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llama la clasificación de glándulas suprarrenales? Bueno, tiene un nombre largo, la verdad es que no lo recuerdo ahorita, pero es un nombre en inglés y se produce como secuela de una tuberculosis. Ya las calcificaciones de las glándulas suprarrenales lo que nos indican son secuelas de un proceso tuberculoso. Apendicolitos. ¿La radiografía sirve para el apéndice? ¿Para ver apéndices? No. La apendicitis sirve. En algunas bibliografías mencionan que en el 10 a 20% de todas las apendicitis se puede ver este elemento. ¿Qué es? Es un apendicolito. Un apendicolito es una estructura cálcica, nodular, que se mete en la luz del apéndice y produce la obstrucción y posteriormente la inflamación. Entonces, este apendicolito se da en el 10 a 20% de los pacientes. El famoso apendicolito. Es el único signo radiológico que nos permite hacer sospechar de una apendicitis. El único que se puede encontrar. De ahí otros signos no hay para diagnosticar apendicitis por radiografía simple. Cuerpos extraños de diferente naturaleza, ¿no? Vegetales, vidrios, metálicos, radiopacos. Por ejemplo, este es un elemento, esto no se encuentra dentro de la cavidad. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que es? Un aparato de ortopedia, Parece, ¿no? Pero no lo es. ¿Es un piercing? Es un piercing, así es. Esto está proyectado. Por eso es que hablamos de nosotros, cuando hablamos de radiografía, hablamos de proyección. Claro, a simple vista, por aquí es un aparato de ortopedia, ¿no? De repente un clavo transpedicular en la columna. Pero no está en la columna, sino que está proyectado. Está proyectado en la columna, sí,
pero no sabemos si está en la columna, está de repente adelante, ese es un piercing, está en la piel. Pero por eso nosotros, recuerden que esta imagen es de 2D nomás, de 2, bueno, que de un D es un plano nada más, entonces acabamos de proyección. Por eso, así lo mismo que se ve acá, podemos, por ejemplo, encontrar un cálculo o una imagen radiopaca que se proyecta en la silueta renal. Puede ser que no esté en la silueta renal, puede ser que esté delante en la piel, también, por ejemplo, de repente tiene un quiste dermoide calcificado y se encuentra en la piel, pues eso se encuentra proyectado, pero no podemos decir que se encuentra en el riñón. Lo mismo sucede con esto. Esto es un elemento radiopaco que se encuentra proyectado en la columna, pero no está en la columna. Entonces, por eso nosotros siempre utilizamos, cuando vean los informes radiológicos, digamos, proyección, se encuentra proyectado en la silueta renal, pero no quiere decir que esté dentro del riñón. Puede ser que sí, puede ser que no, porque recuerden que es algo que tendríamos que pedir una radiografía lateral, y aún así a veces es un poco difícil diferenciarlo. Pero generalmente las radiografías, la mayoría de veces piden una sola proyección, entonces nosotros hablamos de proyectado en silueta renal, proyectado en región esplénica, proyectado en el flanco, proyectado en cavidad pélvica. Por ejemplo, este apendicolito está proyectado en la región fosiliaca derecha. Ya será el cuadro clínico el que diga si realmente si tiene dolor en fosiliaca, fiebre, astenia y ¿qué más tiene la apendicitis? Falta de apetito, ya, pues no, y dolor en fosiliaca derecha, y ves esta imagen, pues es un apendicolito, pero si no tiene ningún cuadro clínico, ves, podría ser una calcificación de la pared. Mucho con nosotros nos confundimos con esto, con los famosos flebolitos, porque puede ser un cálculo que esté en el urétero, o sea, en la unión urétero-vesical, que hace cerca. Entonces, para nosotros es muy difícil decir si es un flebolito o es un cálculo en la unión urétero o es un cálculo en la vejiga. Es un poco por eso nosotros hablamos de calcificación proyectada en la cavidad pélvica. Ya será su cuadro clínico el que nos diga si realmente es un cálculo en la unión urétero-vesical o un flebolito. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el cuadro clínico de una calcificación urétero-vesical, pues es un cólico nefrítico, no un cólico renal. Y el flebolito, pues una calcificación que está ahí de muchos años. Entonces así es como manejamos las imágenes. En caso del esófago, el estómago, pues la verdad, la radiografía simple no sirve, no podemos ver mucho, pero sí los estudios contrastados, ¿no? Entonces ahí utilizamos las sustancias varitadas o el bario para poder visualizar los elementos del tubo digestivo, o sea, hablemos de esófago, estómago, duodeno y yeyuno. En el caso del uréter, pues el uréter no se observa en una radiografía simple, pero se observa muy bien, por ejemplo, cuando hacemos las famosas urografías, o sea, damos contraste, esperamos que el riñón excrete el contraste y se ve muy bien el uréter. También lo podemos, en caso de las cirugías, los colónicos, ¿no? Elementos radiopacos que sirven para visualizar. También esto de acá, ¿qué es? ¿Saben qué es? Parece una araña, ¿no? Bueno, ese es un filtro que se coloca a nivel de la vena cava inferior para filtro de trombos. Los trombos viajan la mayor zona. Uy, ¿me ven? Hola. Se terminó la presentación. Ya, perdón. Ya. Los trombos generalmente se originan en los miembros inferiores. Entonces, de los miembros inferiores bajan a través de las venas femorales, venas ilíacas, y aquí es donde se filtran los trombos. Se coloca un catéter tipo de esta forma metálico que atrapa los trombos y evita obviamente su propagación hacia el pulmón, ¿no? Evitar una tromboembolia. Son filtros de catéter venoso, filtros de vena cava inferior. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe, sí ha estado claro. Está comprensible, está fácil esto, ¿no? Sí. Ya en la práctica, cada docente les va a hacer hincapié en esto y tomografía abdominal, ¿no? Ver partes, reconocer en la tomografía los órganos, ¿no? Y
las estructuras que se ven con, obviamente ahí se ven con más detalle, ¿no? Y pueden ser en 2D y 3D. Entonces, básicamente, como resumen, podemos decir que la radiografía de abdomen se pide, aparte de los cuerpos extraños que hemos visto y las calcificaciones, sirve para esto: obstrucción intestinal y perforación de víscera hueca. ¿Ya? Perforación de víscera hueca, se ve el neumoperitoneo a nivel por debajo del diafragma, y la obstrucción intestinal con los famosos signos de niveles hidroaéreos. ¿No? Niveles hidroaéreos que pueden ser tanto de intestino grueso y delgado, indicando obstrucción intestinal alta o baja. ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. Disculpe, disculpe, ¿de qué bibliografía podríamos acompañar las clases? Ah, ya, todavía no tienen el aula clonada, ¿no? No, aún no. Ya, tengo algunos artículos acá. Espérense un ratito. ¿Cómo salgo de acá ya?